creo que a nadie, nada fáciles. De verdad, Dios me ha puesto a estudiar bastante en estos temas. ¿Cuál es el fin, hermanos? Que usted tenga un conocimiento un poquito más amplio, que tenga una perspectiva diferente acerca de cada elemento que hemos hablado. Y obviamente, de mi parte, yo no le quiero estorbar para que entre al reino de Dios. Que no sea en mí, por mí, sino al contrario, que usted tenga, entre con, como dice el apóstol Pedro, que encuentre, que sepa que Dios también ofrece una ancha, ¿no? Una amplia entrada al reino de Dios. ¿Sí dice eso Pedro, verdad, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo habla de una puerta angosta y sí, por causa del pecado es difícil, pero ya en Cristo Jesús, el apóstol Pedro dice que la entrada puede ser ancha si añadimos a nuestra fe. Y ese es el propósito, hermanos, que nosotros añadamos, aprendamos a añadir, que cultivemos nuestra fe, que seamos diligentes en el reino de Dios y en todo lo que se refiere. Entonces, hermanos, quiero comenzar el día de hoy para entender la gracia, ¿sí? Porque la gracia ha sido muy distorsionada, muy mal empleada, también la tomamos en poco y abrazamos supuestamente la gracia de Dios para hacer cosas que pues que no aplican, ¿verdad? No aplican y también de cierto modo muchos cristianos abusan de ella. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, enseña muy bien, y todos los apóstoles, acerca de la gracia, aunque sabemos que los apóstoles fueron los que escribieron acerca de Jesús, los evangelistas escribieron acerca de Jesús, y ellos son los que narran acerca de esta gracia que proviene de Dios. Le voy a dar su etimología ahorita más adelante y también le voy a decir una palabra parecida, muy parecida, del término griego y el término en latín. Hay dos palabras que son muy parecidas. Recuerda que en el tiempo grecorromano la otra lengua que ya se comenzaba a hablar era el latín. Incluso ahorita leemos un pasaje para que vea, Lucas lo narra. Entonces se me hace un poquito más fácil partir desde esa palabra latina que se familiariza más con nosotros para entender este concepto de gracia, ¿sí? Pero déjeme partir, hermanos, o vamos a partir para volver a empaparnos, para saber dónde vamos en nuestro Evangelio de Lucas, que fue nuestro Evangelio base algún tiempo que comenzamos. Y el propósito siempre ha sido que conozcamos más a Jesús, hermanos. El cristiano en la actualidad, hermanos, de verdad descuidado su comunión con Dios y hablan de Jesús como si fuera un iluminado más, como si fuera, hacen comparativas, la sociedad, muchos países hacen una comparativa de Jesús con un iluminado más, como Buda, Mahatma Gandhi, y usted ya hemos hablado acerca de eso. El cristiano, hermanos, tiene que tener un concepto muy alto, debería de, porque sigue a Jesús, un concepto alto de Jesús. No en vano estudiamos hace algunas semanas o hemos estado hablando acerca del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos habla que Jesús hizo a favor nuestro, ¿no? Eh, para entrar a esta gracia o al reino de Dios. Y a veces el cristiano ignora todo esto porque descuida su comunión con Dios. Eso es descuidar la gracia, en pocas palabras. Sí, eso es descuidar la gracia, así de simple. Pero esta palabra gracia tiene muchos, eh, no matices, tiene muchas formas de expresión, hermanos, donde el cristiano debe de saber colocarlo, pues obviamente dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, para no caer de la gracia, porque si comenzamos en la fe y terminamos en las obras, dice el apóstol Pablo, se me parece que han caído de la gracia. Entonces, hermanos, quiero comenzar para tener esto en perspectiva en el capítulo 19 de Lucas. Si quiere ir conmigo, por favor, ahí al texto de Lucas. Y de ahí podemos partir. De ahí podemos partir para entender esta otra palabra gracia y como título el reino de Dios y la gracia. El reino de Dios es una gracia, hermanos, que se abrió por medio de Jesús. Pero miren, dice Lucas 19, voy a leer desde el verso 35 porque el pasaje ya lo estudiamos en su momento
y lo conoce bien. En Lucas 19, verso 35, recuerde que Jesús envió a sus discípulos a buscar un pollino de asno, o sea, un burrito joven, dice el 35. Y le trajeron este burrito a Jesús, y habiendo hecho sus mantos, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaban, ya se acercaba de la bajada del monte de los olivos. Dice, toda la multitud de los discípulos, note esto, gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, note lo que pasa con Jesús. Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. ¿Notó, hermanos? Los discípulos entendían bien ese favor que Dios enviaba por medio de Jesús a su pueblo. Y los discípulos se gozan porque sus ojos ya no estaban más velados, pero no es en todos, hermanos. El entender la gracia no es de todos. Por eso sí captó el texto. Y le respondiendo le dijo, os digo que estos callarán, dice el 40. Noten la expresión que dicen los fariseos, o sea que se callaran sus discípulos porque estaban alabando a Dios. ¿Qué sentir tienen los fariseos en cuanto a lo que sucedía, hermanos? ¿Sí? ¿Qué sentir tienen? Celos, envidia, no sé qué pasaba en su corazón, pero esto que parecía, hermanos, entrar Jesús a Jerusalén, que parecía ocasión de gozo, de fiesta, porque el rey había llegado a su pueblo, no para todos les parecía causa de gozo. ¿Nota eso? ¿Sí? No es para todos. Entonces el Maestro Jesús dice, si es momento de fiesta, imagínense el festejado que se pone a llorar por la conducta de los... ¿Entiende la expresión gracia? Porque esto nunca se manifestó antes. Bueno, sí, profetas en su tiempo y todo, pero a un hombre hacer milagros como tal y todo lo que hablaba acerca del reino de Dios por algunos despreciado, hoy no es diferente, hermanos. Hoy no es distinto. Hoy no es distinto. Hay muchas expresiones de gracia, por eso comenzamos con este tema, el reino de Dios y la gracia, porque hay muchas formas de expresión. Dios mediante espero que sean 2 o 3 enseñanzas acerca de esto, porque en las expresiones que hay un montón, hermanos, de expresión de gracia. A veces no las detectamos, hermanos, porque como dice el pasaje, pues nuestros ojos a veces están encubiertos. No, yo espero y el de usted no, o el mío en muchas cosas sí está aún, muchas cosas encubiertas, de verdad. Entre más estudio digo, wow, me falta mucho más, dedicarle más. Y no porque sea por obras, porque es otra expresión de gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, pero cuando lleguemos a ese punto, yo espero en Dios que se le abra más el entendimiento, porque eso se lo enseña el apóstol Pablo a los judíos. En los tiempos del apóstol Pablo, cuando envía esa carta a los romanos, entiéndase, envía una carta a los romanos, la carta no es propiamente para el gentil. En ese tiempo, hermanos, había un gran auditorio de judío que vivía en Roma, pero eran judíos, y los que se estaban convirtiendo eran como un 10% de gentiles. El gentil no era judío, se habían unido a la fe. Por lo tanto, ellos no entendían este concepto, pero el judío como tal sí, porque se conformaba la iglesia de Roma no solamente por judíos
que provienen pues de los judíos, ¿no? De la descendientes de los judíos, pero recuerde que el apóstol Pablo decía que era hebreo porque su paternidad, su descendencia, era de un hebreo de descendientes, pero por parte de padres hebreos. Allá ya en su momento lo explicamos con más calma, pero incluso en la iglesia de Roma había esa confusión acerca de la gracia. Por eso es distinto cuando lleguemos ahí, que no es por obras para que nadie se gloríe, porque el judío quería ganarse el favor de Dios o la salvación en este caso por las obras. Nosotros hemos estudiado bastante o estudiamos bastante en el libro de los Hebreos y entendimos, por gracia de Dios creo, que fuimos entendiendo que es parte, después de haber creído en el Señor, es parte que nuestra fe tenga obras, ¿sí? Como enseña Santiago. Pero dejo eso a un ladito, porque estoy lleno por gracia de Dios estoy lleno de mucho, he estudiado bastante, hermanos, y déjenme leerle un poquito más este pasaje o desarrollarlo un poquito más. Dice Jesús entonces, dice en el verso 42, vea la expresión, ¿notó? Pero es que lo está diciendo Jesús, a quien decimos seguir. Si también tú conocieses. ¿Sí? ¿A quién le está hablando? Si usted nota, está hablando en primera persona, o ustedes conocieran o tú conocieses. ¿Sí? Anote ahí, tú conocieses. En otras palabras, nos habla de forma muy personal, a lo menos en tu día. Y así es como el cristiano, hermanos, a veces desechamos la gracia sin darnos cuenta, y como muchas veces decimos, a veces nos parecemos más al fariseo que al cristiano genuino o al discípulo en este caso. ¿Sí leyó el pasaje, verdad, hermanos? Otra vez, lo vuelvo a repetir. Cuando llegaban y cerca de verso 37, de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, y ahí está, toda la multitud de los discípulos gozándose. Llegó un tiempo, hermanos, después de la crucifixión de Jesús, en el libro de los Hechos lo podemos leer, que fue la primera persecución, ¿no? Por los que no creían, la primera persecución de los cristianos, y morían en los coliseos romanos de muchas formas por causa de su fe. Entiéndase, eso era por causa de su fe. Entonces, cuando se empieza a manifestar esta palabra, hermanos, gracia cada vez tomaba más auge, pero era poco entendida. El que nosotros tengamos la Biblia así, por ejemplo, es una gracia, hermanos, que la podamos leer. ¿Sabe todo lo que ha pasado para que tenga este libro aquí? Y en tantas versiones como hoy en día existen, y que sea tan fácil de que usted lo tenga en una aplicación y tenga diferentes. Y a veces el cristiano menosprecia esa gracia. Y le hago un ejemplo fácil, ¿no? Cuando usted le compra algo a su hijo o a su hija y se lo regala y no le costó nada, y le regaló una bici, no sé, una secadora, qué sé yo, y ve que el hijo agarra la bici, le hace la poncha, le llega y la avienta, y no la pone en un cierto lugar y la cubre y eso. Y a quien le costó, ¿qué dice? ¿Le gusta a quien le costó la bicicleta? ¿A quien pagó por ella? ¿No le parece? ¿O sí le parece, hermanos, que el hijo llegue y la aviente y la... Pero ¿qué pasa cuando el hijo después compra él su propia bici? ¿Cómo cuida su bici? O la secadora, vamos. O el juego de maquillaje, o qué sé yo. Por eso el cristiano a veces no entiende el concepto gracia, porque la salvación se entiende que fue un favor de parte de Dios que no lo merecíamos. Por eso el apóstol Pablo en muchos textos enseña. Por ejemplo, Filipenses dice que cuidemos, ¿no?, nuestra salvación, o que nos ocupemos en nuestra salvación. Ocúpate en tu salvación con temor, y ocúpate en ella con temor. No es porque se pierda,
es porque no parecía, hermanos, que la tuvieran. Ese es otro concepto, hermanos. Pero bien, sigamos ahí. Entonces, al entender estos mensajes, nosotros ya vamos en el capítulo 23. Se efectuó lo que Jesús entonces, ¿por qué su tristeza? Venía a su pueblo, al pueblo judío, pero el pueblo despreció esta gracia dada por Dios. Y en el capítulo 23, verso 33, y dice, y cuando llegaron al lugar de la calavera, que fue donde nos quedamos para hablar de la salvación, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Otro concepto, hermanos. Pues crucificaron a Jesús. Dice, el apóstol Pablo argumenta en el libro de los Romanos también de esto. Dice, ¿qué? ¿Lo menosprecias esto? ¿Y qué si crucificaran a tu hijo? ¿Lo darías? Y cambia totalmente nuestro modo de pensar. Porque nosotros estudiamos y hermanos, es que todo esto es dado por Dios, sí, pero recuerda quien distingue esto es el Espíritu. El cristiano viene y quiere estudiar esto con su mente corrompida, sus ojos. No, es el Espíritu quien distingue, es el Espíritu quien nos sensibiliza, es el Espíritu, hermanos, quien nos transforma. En el libro de los Corintios, el apóstol Pablo, la carta de los Corintios no es una carta meramente doctrinal, sino de exhortación y amonestación. Es una carta. La carta de los Romanos es una carta meramente doctrinal, de teología pura, hermanos. Entonces, cuando estudiamos la carta de los Corintios, segunda de Corintios, dice que el pueblo judío, sus ojos estaban velados. ¿Y cómo se cae ese velo? En la presencia del Señor. Y de ahí es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Entonces, dice que Jesús fue crucificado y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía, note, hermanos, otra expresión de gracia, perdónalos. ¿Quién puede decir que perdonen a quienes están crucificando? O sea, le hicieron tanto mal y todavía dice, perdónalos. ¿O a quién le costó, hermanos? Sí, ya hemos estudiado acerca de esto. El pasaje donde Jesús dice que uno debía 50 y otro 500, ¿se acuerda? Y según nos hagan, pues así juzgamos, ¿no? Si a alguien le hicieron y no a mí, pues a él le hicieron 50, pero si me lo hacen a mí, es un valor impagable. Entonces, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, perdónalos. Entonces, y dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes, note, se burlaban de él diciendo, otro salvó, sálvese a sí mismo. Si ese es el Cristo, el escogido de Dios, dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras, ¿qué dice, hermanos? Griegas, ya lo notó, y hebreas. Entonces, podemos ver, hermanos, o podemos comprender que meramente, hermanos, lo que recibimos de parte de Dios por medio de Jesús, que es lo que enseña el apóstol Pablo en Romanos 3, del capítulo del verso 23 en delante, que es por fe, ¿sí? Por eso es gracia, es confiar. Ya estudiamos el concepto de fe ampliamente, ¿sí? Entonces, detengámonos un momento, hermanos. Esta serie de mensajes, hermanos, tienen un fin. O sea, no lo estamos estudiando meramente por estudiar. Creo que en la presencia de Dios, que también es gracia, pues Dios nos pone una meta, si usted quiere, o un fin. ¿Cuál es el fin, hermanos? Que al estudiar estos elementos de la salvación, hermanos, sean de primera instancia para nuestro provecho y nuestra edificación, para que en su momento también usted pueda enseñar a otros, porque todos recibimos por gracia. ¿Y qué debe de dar? ¿Qué recibimos de parte de Dios? Es evangelio, es la palabra. Y eso es lo que damos por gracia. Entonces, hermanos, nosotros no nos ocupamos en nuestra salvación, no nos ocupamos en los temas que tienen que ver con un nacido de nuevo. ¿Entiendas la expresión? Nacido de nuevo. Algo sucede
En otras palabras, bien podemos estar menospreciando este concepto de gracia. ¿Qué tiene que ver con este concepto, hermanos, llamada gracia? La primera es una palabra griega, ya le dije que es charis. ¿Qué es esta palabra, o caris o charis? ¿Qué es esta palabra griega? Se refiere a un favor inmerecido, se refiere a la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios según el apóstol Pablo, hermanos? Vida eterna, es una gracia. ¿Quién puede obtener esta gracia, esta entrada al reino de Dios? ¿Quién puede pagar por ella? ¿Con cuánto dinero compra la entrada al reino de Dios? ¿Qué tuvo que pasar para que entráramos al reino de Dios? Algo tenía que suceder para poder entrar al reino. ¿Quién es la puerta para que entremos al reino de Dios? La otra es lo que vean, es que caben un montón de textos. Aquí dice el apóstol Pablo: ¿quién nos estorbó para entrar al reino? ¿O qué nos estorba en otros? Bueno, ese es el fin de estudiar todo esto, hermanos. Que lo que menos le puede estudiar para que usted no solamente entre, sino se goce dentro del reino. Viva lo que es el reino de Dios. ¿Sí? El vivir el reino de Dios simplemente es un hombre o una mujer transformada por gracia. Entonces, esta palabra, hermanos, dádiva de parte de Dios, es un regalo que el hombre no merecía. Y esta palabra es muy amplia, tiene muchas aplicaciones, pero creo que el punto donde podemos partir es ese favor inmerecido. Así lo tradujo un diccionario, ¿no? El Santiago Vila lo traduce así, de esta manera: es un favor inmerecido de un superior a un inferior. Es un favor que no merecía un inferior de un superior, ¿sí? Porque recuerde que esta palabra viene de un término griego que estaba en los tiempos greco-romanos. Bueno, es el caso de Dios y el hombre. Dios entonces es el superior y el inferior, el hombre. En otras palabras, es la dádiva de Dios, el regalo de Dios a un inferior, a mí, a usted. Pero este favor, hermanos, es algo que también no se podía adquirir por ningún motivo. O sea, no podíamos pagarlo, ni podíamos adquirirlo de ninguna forma, solamente por medio de Jesús. Ok, en otras palabras, la gracia es el favor de Dios hacia los que creen. Según el apóstol Pablo, es solo a los que creen. ¿Sí? ¿O es para todos? No, porque muchos desprecian esa gracia. Ya vimos el caso en el libro de Lucas de los fariseos. Decía: calla las piedras. Bueno, es un favor que no merecemos, es la dádiva de Dios. Y el medio para recibir esta dádiva o este favor es creer. Que ya sabemos qué es creer: es depositar nuestra confianza en Jesús, toda. ¿En cuál Jesús? Y resaltamos esta parte: el Salvador del mundo. ¿Sí? Reconociendo que somos pecadores. Y el pecado nos imposibilita, note esto, el pecado nos imposibilita para tener una comunión con Dios, porque Dios es santo. Y entender que el único medio para acercarnos a Dios es Jesucristo. Y pusimos otra palabra: no es Jesús, es Jesús Cristo. Jesús, ¿sí?, tenía que ser crucificado para poder entrar a esta gracia. Ok, nosotros hemos estudiado, hermanos, los elementos de la salvación, ¿sí? Y los menciono nuevamente: reconocer mi carne. En otras palabras, reconocer que mi carne está inclinada al pecado, según Romanos 7. Pero también tiene que haber arrepentimiento, ¿sí? Volver a Dios. Reconocer y arrepentirme de las cosas malas que he hecho. Por consiguiente, pedir perdón a Dios y luego a los que ofendí. Enseguida es confiar y creer en el sacrificio expiatorio de Jesús. Estos son los elementos de la salvación. Hay uno u otro más que tiene que ver con redención, pero ya lo estudiamos en su tiempo, y de ahí viene la regeneración. Pero yo espero y esos conceptos no le parezcan difíciles. Ahora, hermanos, saber que nosotros, esto tiene que ver con todo lo que hemos estudiado. Ahora, saber que por causa del pecado estábamos alejados de Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios: estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. ¿Todos estamos familiarizados con esto, hermanos? Voy rápido. Estamos hablando Biblia, porque yo doy por hecho que usted la estudia.
y son textos que tomé de la Biblia. Otro, déjenles digo, ahora saber que por causa del pecado estábamos alejados de la ciudadanía de Dios y que fue Dios quien envió a su Hijo, hermanos, envió a su Hijo, ¿sí? ¿Quién es su Hijo según Juan? Que dice Juan capítulo 1 que el Verbo se encarnó y habitó en medio de nosotros. La luz vino al mundo y alumbró a los hombres. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero la humanidad no le conoció. Solo unos cuantos. Y a este Jesús el Salvador fue enviado por Dios. Y puede aplicar ahora sí el San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el favor inmerecido más grande que puede leer en la Biblia. La dádiva de Dios es vida eterna, hermanos. Pero note esto, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo por Cristo. Entonces nosotros, hermanos, al estudiar los evangelios, pues ¿quién los puede minimizar desde esta base bíblica o perspectiva? ¿Quién los puede minimizar? ¿Quién puede menospreciar los evangelios? ¿Quién no puede poner atención a ellos? ¿Quién no le puede dedicar más de 1 hora o 2 al estudio de estos tesoros tan preciados y tesoros espirituales tan preciados para el cristiano? ¿Quién puede desconocer la vida de Jesús? Repito, ¿quién puede desconocer la vida de Jesús? Y con esto también quiero decirle la otra parte. No lo hablamos de conocimiento que envanece, no, sino del conocimiento que tiene misericordia para con los demás. Un conocimiento que está dispuesto a sufrir por causa del evangelio, enseñarlo y dar todo lo que Dios nos ha dado por gracia. ¿Sí? Porque para tratar de entender este término gracia o charis, yo quiero partir del libro de los Romanos, hermanos. ¿Sí? Ya estudiamos, ya vimos nuestra base bíblica en Lucas, que es donde nos quedamos, y hemos partido de todos estos conceptos. Ahora creo que es importante partir de la carta de los Romanos. Vaya conmigo al libro de los Romanos, hermanos. Y este libro ya lo estudiamos y hemos hablado de él bastante. ¿Sí? Y vuelvo a ilustrarle. La carta de los Romanos, entiéndase que es una carta. ¿Sí? La carta la puedo leer en hora y media y puede pasar años estudiándola. Hay libros acerca de esta carta a los romanos. Hay libros completos acerca de esta carta a los romanos, porque esta carta es meramente doctrinal. Entonces le hice una comparativa con la carta a los corintios, ¿sí? No son cartas distintas donde enfatizan ciertas características distintas. Entonces, si usted ha estudiado el libro de los Romanos, sabe que es una carta meramente doctrinal, de teología pura, pues, ¿sí? Entonces, las cartas paulinas en general, hermanos, las cartas paulinas todas contienen el evangelio. Todas las cartas paulinas contienen el evangelio, ¿sí? Todas. Y hablan del perdón, del reconocimiento, de la divinidad de Jesús y un etcétera. Pero la carta a los romanos, hermanos, es teología pura. Y habla específicamente, ¿sí?, en grandes rasgos de los elementos de la salvación. ¿Sí están aquí, hermanos? Elementos de la salvación. Esta carta contiene señales fundamentales acerca de la salvación. El cristiano, hermanos, que no está empapado acerca de esta carta, que no ha estudiado, su fe está muy débil, o si es que la tiene. Si el cristiano no está interesado en esta carta, tiene un gran problema con su salvación. Y hay conceptos bíblicos que hemos estudiado, por ejemplo, nosotros, como la expiación. Cuando usted lea en esta carta el término expiación, sin problema. Redención es rescate, es el pago del rescate de. Ya no es problema, ¿verdad que no, hermanos? Eso es. Entonces, esos términos, hermanos, al estudiar la carta a veces se nos hacen un poquito difíciles porque necesitamos profundizar en ellos. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos abundado acerca de todo esto. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin, hermanos? Que nada le estorbe para entrar. Si usted dice, hermano, yo estoy en la gracia de Dios, yo estoy dentro del reino de Dios, pues gócese mucho. Siempre, en todo tiempo. No solamente cuando venga a la iglesia. Nuestra vida tiene que ser de verdad con gozo, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. Es lo que vamos a tratar de concluir en los evangelios. Cuando Jesús dice, lo hice todo. Es otro término también de los tiempos grecorromanos, ¿sí? El que se tradujo, ¿no?
Tetelestai, esa palabra es una aplicación que se le daba a un siervo, a un soldado, y no me acuerdo la otra, en su momento se la doy. Entonces, ¿qué más resalta la carta a los romanos? ¿O cómo comienza la carta de los romanos? Comienza resaltando la imagen del hombre que ha caído de la gracia de Dios. Así comienza la carta de los romanos. Resalta la imagen del hombre que ha caído de la gracia de Dios. ¿Entiende ese concepto? ¿Y cuáles son los puntos que habla primero? Que ignoran la gracia de Dios voluntariamente al ver la creación. Y también habla de su modo de vida. ¿Cómo es su modo de vida? Y habla de dos temas del pecado. Uno que tiene que ver con la idolatría, porque el hombre se hizo idólatra, adorando a las criaturas antes que al Creador. Y el segundo es la inmoralidad, hermanos. La inmoralidad. Y después habla de los religiosos que se creían que ellos tenían la salvación por ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham y tenían la ley. Y por eso le digo que es una carta distinta. Cuando usted lee gracia es donde su aplicación, hermanos, o su expresión no es como otras. Pero aplica bien esta palabra, por supuesto que sí. Y esa es la tarea, hermanos, desarrollarlo. Entonces, el apóstol Pablo, al resaltar la naturaleza pecaminosa del hombre, hermanos, dice en Romanos 3 que es imposible por los méritos humanos que el hombre vuelva a tener una comunión con Dios. Es imposible por sus méritos. Por eso dice que es por gracia para que nadie se gloríe. Es imposible, ¿sí? Y el libro de los Romanos, hermanos, el capítulo 2, por ejemplo, dice, por lo cual, 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, y comienza a desarrollar. Pero note el 4, es una expresión de gracia pura. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, fíjese que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es una expresión de gracia pura. Y muchas veces la despreciamos, hermanos, porque obviamente vamos en el 2:4, sabe todo lo que hay detrás, ¿verdad que sí? Y dice, es que no me quiero arrepentir, es que yo quiero vivir así. No me importa. Dice, entonces estás despreciando la gracia de Dios. ¿Entendió otro concepto? Dice, ok, está bien. Entonces, hace una comparativa en los que no tienen la ley y los que tienen. Dice, pues bueno, los que no tienen la ley te van a juzgar a ti. Porque tú que sabes y no te arrepientes, y aquí ya estudiamos esa palabra, no cambia tu modo de pensar, no te regresas, fallaste en el camino y no quieres retroceder del camino que llevas. ¿Sí se acuerdan de la palabra arrepentimiento? Entonces dice, ellos te juzgarán a ti. Y dice, ok, los judíos no se escapan, nadie. Por eso le dije hace un ratito que el 90% de los que estaban en la iglesia de Roma, hermanos, eran judíos, ¿sí? Eran judíos de descendencia judía, ¿sí? Y eran muy pocos los gentiles que había. Pero obviamente al criarse en estos tiempos comprendían bien esta expresión. Ahorita le doy la otra expresión que tiene que ver con gracia, charis, de la que viene del latín, ¿sí? Entonces déjeme seguir leyendo. Entonces dice, aquí que tú que tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley, te glorías y conoces su voluntad e instruido por ella pruebas lo mejor y apruebas todo lo que es bueno, pero tú que te jactas, verso 23 de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es otra expresión de despreciar la gracia de Dios. ¿Aquí a qué se refiere la ley? A la palabra como tal, ¿sí? Como tal, es como un ejemplo en el tiempo que estamos. No es que sepa que tenga que leer por la ley, lee. Es un mandato, tienes que leer. No es así, hermanos. No es como tal. El Espíritu más bien dice, tengo hambre. Ve la naturalidad. Como un bebé, dice el apóstol Pedro, que nació de nuevo. Desean como niños la leche espiritual. Que es un niño llora hasta porque tiene hambre. Esa es una expresión de gracia en otro sentido.
no es ley. Pero la ley es mala, por supuesto que no. La ley fue dada, hermanos, porque en los tiempos, la ley, ¿cuándo comenzó la ley, hermanos? ¿En los tiempos de quién? ¿Y antes de Moisés estaba la ley? No, entonces cada quien hacía lo que mejor le parecía y iba como mejor le parecía. Ya existía obviamente por medio de Abraham, ¿se acuerda? El padre de la fe y todo, pero no había una ley como tal que dijera robar es malo, sino, ¿sí? ¿Se acuerda o no? Fue introducida por Moisés, pero la ley es, dice el apóstol Pablo aquí, es para evidenciar la pecaminosidad del pecado, para evidenciar qué es malo y qué es bueno. Sí, pero los judíos iban tras la ley, no tras la gracia. Sí, la gracia que es por la fe. Porque Dios sabe que pecamos, esa es la ilustración. Es como un papá cuando dice, ay hijo, pero se entiende que es por su falta de madurez y muchas otras cosas, ¿sí? Necedad y todo lo demás, pero Dios sigue amándonos, esa es otra expresión de gracia. Pero no quiere decir que si Dios nos ama, no nos va a corregir. Y es donde distorsionamos la gracia, ¿sí? Donde le bajamos, diluimos la palabra gracia, la diluimos. ¿Y cuántos, por ejemplo, hoy en día pues nos creemos más buenos que Dios, ¿no? De verdad, muchas personas, por ejemplo, la Biblia enseña, ¿no? Según el texto que acabamos de leer, dice que Dios creó todo, ¿verdad que sí? Hombre y mujer. Y Dios creó al hombre y cuando nace el hombre tiene una característica propia del varón, su miembro reproductor, ¿sí o no? Y también en la mujer. Pero la mujer y el hombre van creciendo y dice, Dios me creó así, ¿pero qué? Yo soy el hombre, dice, soy niña. Y el hombre, ¿qué dice? Yo soy terria, ¿no? Ahora. Ellos reniegan de Dios. ¿Se entiende la expresión? Pero el papá y la mamá dicen, ay, mi hijo, es que yo te quiero tanto. ¿Y quién se cree más bueno que Dios? No, es que no es difícil. Y entonces, ¿qué hacemos con la gracia de Dios? Sigamos entonces, hermanos. Entonces, este libro, hermanos, habla de los elementos de la salvación. Y esta carta, hermanos, al contener estas enseñanzas fundamentales acerca, también resalta la gracia. Resalta la gracia en muchos aspectos, pero la gracia no se aplica así como leemos, ¿no? Por ejemplo, le doy un pasaje, hermanos, en el capítulo 6, que es una palabra que usamos bastante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta. Ok. En otras palabras, perseveraremos en el pecado porque el inmenso amor de Dios o el generoso amor de Dios o Dios es bueno. Y ahí se aplica la palabra gracia para comprender. Como Dios es tan bueno, dice el capítulo 2, verso 4, su paciencia, benignidad y longanimidad ignorando. ¿Por qué Dios es paciente, hermanos? Nos ama tanto y es paciente porque está esperando que nosotros haya ese arrepentimiento. ¿Cómo sucede eso, hermanos? Estudie, el texto es confrontativo de forma individual, así como leímos el libro de Lucas, ¿no? ¿Sí se acuerda? Cuando dice que tú no supiste o no vistes el tiempo de tu visitación, tú, de forma personal, tú, no lo entiendes, tú. Eso es, cuando uno le dice, wow. Entonces, a eso se refiere, hermanos. Cuando yo no reconozco, estoy menospreciando esa riqueza de Dios en su carácter divino que es Dios. ¿Sí? Y entonces nosotros la menospreciamos. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, al escribir esta carta, hermanos, deja a todos, para empezar, deja a todos bajo pecado. A todos. Dice, todos estamos bajo pecado en el capítulo 3. Deja a todos, verso 9 en delante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando desde el punto de vista como judío, porque él era un judío. Dice, ¿cómo está escrito? Dice, ¿cómo está escrito? Es como, él está citando o tomando una cita bíblica. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí es donde cabemos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Por un lado, evidenciando nuestra conducta. ¿Sí, hermanos? Pero por otro lado nos está dejando incapacitados. No eres capaz de salvarte por las obras ni por ti mismo. ¿No? ¿Se acuerda del término de Isaías? Cuando dice que nuestras mejores obras son ¿cómo? Eso lo hace en otra forma de enseñar el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Nos está llevando, hermanos, a que creamos, al dejarnos incapacitados, al decir, ¿de verdad eres pecador? ¿Qué va a decir el pecador? ¿Sí lo soy? ¿O va a renegar? ¿O va a luchar contra la verdad? Por eso Jesús dice, ¿no? Más bien el apóstol Juan dice de Jesús, la luz vino al mundo, pero el mundo la rechazó. La verdad está en Jesús, pero el mundo rechazó la palabra. La verdad se refiere a toda la expresión de la palabra, porque habla de la verdad desde el tiempo de Génesis, ¿se acuerda? Por su palabra todo, y la palabra estaba en un inicio con Jesús. Entonces rechazamos, y ahí es donde cabemos nosotros. ¿La rechazamos la verdad? O decimos, no tengo, de verdad estoy incapacitado. En otras palabras, Dios me descubriste, ese soy yo. Pero no es, hermanos, para dejarnos sin esperanza. Los términos, lo que usa el apóstol Pablo, estos argumentos, no es para desesperanzarnos, sino para que comprendamos lo pecadores que somos, la maldad que existe en nosotros, seamos quien seamos. No tenemos oportunidad ante un Dios santo, santo, santo. No tienes la chance de acercarte a Él. ¿Se acuerda de Nadab y Abiú? Pero pues eran descendientes de Aarón. Ellos estaban más cerca de Dios, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pero una vez que entraron a la presencia, algo sucedió. Esas son las ilustraciones que debemos colocar. Estoy hablando en términos generales acerca de la gracia. Los dos siguientes mensajes, Dios mediante, vamos a tomar un tema como base. ¿Sale? Déjeme llegar a esta parte, para ver esta parte acerca de la salvación, que es por gracia. Dice, entonces el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo, hermanos? Que todo esto tiene que ser por fe. ¿Sí? Es por fe. Y esta salvación ahora, esa es la dádiva de Dios en Cristo. Es decir, hermanos, somos salvos los que confían en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que sigue del verso 21 en delante. Estos términos que a veces no entendemos, porque a veces se nos hace un poquito complicado estudiarlos. ¿Qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Quién era la justicia de Dios testificada por Dios y los profetas? Jesús. La justicia de Dios en Él. O sea, un hombre justo totalmente y que Él venía a abrir esa puerta. Entonces dice, la justicia de Dios por medio, y aquí aplica otro concepto, la fe en Jesús. ¿Ya entendió? Entonces es la confianza que deposito en Jesús. ¿Qué confianza? Que Él es el único que puede salvarme, que Él es el único que me abrió la puerta al reino. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6? Que Él fue precursor, que Él fue precursor. Lo leemos, mire, lo leemos rápido. No lo leemos. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, no le hace que me tarde un poquito, pero para que tenga ese concepto. Dice, para que 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, note, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para tomar. ¿Sí? Es por confianza y hay una esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Notó entonces, hermanos? Es Jesús quien entró. Y según el apóstol Juan, ¿quién es quien intercede por nosotros?
porque está sentada a la diestra. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, en el libro de los Efesios, que nosotros estamos rodeando a Cristo ahí. ¿Ve lo que es esa gracia? Porque el hombre, el cristiano, es distinto, piensa distinto, ve distinto, es perdonador por naturaleza y todo lo que hemos estudiado. Porque él vive en la presencia, otra expresión de gracia, presencia. Y a veces la despreciamos. A veces estamos en la presencia de otras cosas, hermanos, que no tienen que ver con Dios. Y no es que no tengamos nuestra vida cotidiana, claro que es necesario, pero por eso es la palabra. En otras, sigamos el texto leyendo, porque quiero concluir esta parte. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahí está, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, somos justificados gratuitamente por su gracia, pero en el verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Y los que no creen, ¿cómo van a entrar esta gracia? ¿A qué se refiere con esta gracia? Lo leímos en Lucas. ¿Quién fue a la cruz del Calvario? ¿Que es el punto principal o el punto de partida? Porque sabíamos, ya lo estudiamos en el libro de los Hebreos, hermanos. Recuerde que había algo que separaba al Dios y al hombre. Y en la ley, hermanos, se ofrecían ofrendas, ¿se acuerda? De expiación por el perdón, por la culpa, ¿se acuerda? Eso es lo que dice, Cristo cumple todos los rituales, todas las ofrendas, dice el autor de los Hebreos. Ya los rituales quedaron por Jesús. Entonces, sigamos aquí siendo justificados gratuitamente, ¿sí? A nadie le costó, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, fuimos justificados porque Cristo, hermanos, Cristo Jesús pagó por nosotros. Esa es la palabra redención. Él pagó, Él nos rescató. ¿De qué nos rescató Jesús en la palabra de redención? ¿Se acuerda? ¿De qué nos rescató? Del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Quién nos tenía esclavizados según Efesios 2? Satanás nos tenía. ¿Quién nos tenía el poder para trasladarnos de las tinieblas a su luz? Solo Cristo. Esa es la palabra que aplica aquí. Pero si no creo, en otras palabras, ya lo estudiamos. La fe viene por el oír. Y le he dicho, hermanos, haga de cuenta que usted está estudiando en la tarde, a la mañana. No sé a qué horas tenga su comunión o su relación con Dios. Pero si usted está leyendo y algo no lo comprende, léalo en voz alta y anótelo y vuélvalo a repetir. Léalo, porque esto que usted lee viene por el oír. Y Dios, así como al ciego o había un sordo, ¿se acuerda? Que le destapó los oídos, ¿sí se acuerda? Y a otro que veía los árboles, y ¿sí se acuerda de todas esas? Esa es una ilustración espiritual. Entonces, si el ciego ahora ve, hermanos, ¿cómo cree que vive el ciego? Ya no estorba, hermanos. Era un estorbo el ciego, ¿sí o no? Dependiente, apestoso, ¿sí o no? ¿Cómo cree que va? El ciego ya no puede llegar igual a los atrios del Señor o a la presencia. Por eso la Biblia dice que nos limpiemos antes, si fuera el caso. Entonces, ya no estoy ciego, ¿sí o no? Entonces ahora me puedo limpiar, ¿se acuerda? ¿Cómo me limpio? Por la palabra. Y todas esas expresiones, hermanos, tienen que ver en el sentido estrictamente espiritual. Ahora, note esto, hermanos. 25, a quien Dios puso, y aquí está la palabra propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso para ser castigado, para llevar todo el pecado. Él es el Cordero Pascual. Él fue, hermanos, y es donde nos detuvimos en el libro de Lucas. ¿Sí? Él estaba en la cruz, ofreciéndose de forma voluntaria como sacrificio. ¿Quién haría eso? Dice el apóstol Pablo. Es que nadie, hermanos. Ahora, dice, ¿alguien lo haría por alguien que se comporta bien, vive bien, es meramente altruista y todo lo demás? Pero por y entiende la palabra,
malhechor, los que son así bien malos, malos, malos. Dice, no lo harías, dice Jesús, por todos los que creyeron. Y dice el apóstol Pablo, y de los cuales yo soy, porque yo perseguí a la iglesia. Entonces, digámoslo todo esto en otras palabras, hermanos. El apóstol Pablo entonces está enseñando que la salvación es por fe. Y la salvación es la dádiva de Dios en Cristo. ¿Sí? Es una dádiva de Dios solo en Cristo. ¿Sí dice eso, verdad, hermanos? ¿Le leo ese pasaje? Aquí está en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En nadie más, en Cristo. Ahora, le doy en otras palabras. Es decir, hermanos, somos salvos los que confían en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo si creemos. Es decir, que Jesús pagó el rescate de nosotros de la esclavitud del pecado. Ahora, esto es el favor que no merecíamos. ¿Cuál? Que Cristo pagara. Él fue el rescate por nosotros. Él nos rescató a nosotros de la esclavitud del pecado. Tampoco merecíamos tener vida eterna, pero esta es la dádiva de Dios en Cristo. También, hermanos, sigo abundando en esta expresión gracia, también Dios nos perdona por medio de Jesús. Jesús dijo entonces, consumado es. ¿Ve toda esta expresión qué grande es? Incluso, hermanos, miren, otra expresión que podemos colocar como gracia es cuando usted perdona. También eso es gracia. Por eso pues tendríamos que ser un pueblo pues muy agraciado por Dios, pero a veces no. En otras palabras, al estudiar la Biblia podemos encontrar la palabra más grande de expresión de gracia. La palabra más grande de expresión de gracia es Jesús, hermanos. Ahí, hermanos, esa es la palabra más grande. Podemos estudiar varios pasajes, pero todos apuntan a Jesús. ¿Sí? ¿Y Juan cómo lo dijo, hermanos? Vayamos a Juan. ¿Cómo lo expresó Juan? El apóstol Juan. ¿Sí conoce el pasaje, verdad que sí? El apóstol Juan expresa esta palabra en Jesús. Y Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Juan, hermanos? Que en Cristo Jesús estamos completos. Plenitud es estar completo. Pero Jesús, hermanos, ¿quién podía tomar del amor de Dios de tal forma? Me faltan palabras, pero miren, Juan lo dice por sí solo. Vean el amor de Dios. Vean su paciencia, dice el apóstol Pablo, su longanimidad, su amor profundo. También tiene que ver con una paciencia que dura mucho. Esa es longanimidad, una paciencia prolongada de Dios, porque Él es amor, esa paciencia tan prolongada. Pero también habla de ese inmenso, de ese grande amor, hermanos. ¿Sí? Dice, de verdad estás imposibilitado, voy a hacer más a tu favor, más, voy a enviar a mi hijo. ¿Ve? Eso es gracia. Como cuando alguien dice, no, pues préstame ¿cómo decimos nosotros la expresión? Préstame el remedio y también el curita, ¿se acuerda? El remedio y el trapito. Es ir más lejos. Pues Dios hizo eso, hermanos. Él dice, bueno, te envió a mi hijo, pero ve la gracia de Dios por medio de Jesús. Pero no solamente te va a llevar la palabra que es gracia, va a tener compasión de ti, también te va a sanar, y empieza esa expresión. Por eso es gracia sobre gracia, y cada vez entre más estudias dices, wow, y vivimos por gracia de verdad, hermanos. Por eso, esta expresión de gracia, hermanos, dice en otra versión, vamos a entender esta expresión más amplia. Y les leo Nueva Versión Internacional. Y lo dice así, de esta otra manera. Tengo dos versiones, pero le leo esta otra. Ahí viene el agua.
Pues ya. Ok. Nueva Versión, hermanos, tradujo así en el capítulo 1 y dice: en el principio ya existía el verbo y en el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo que está creado fue. Le leo otra versión. Ok, aquí está la otra. Y vea cómo dice esta otra versión: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces vio la otra expresión, gracia sobre gracia. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, Jesús. Y todo fue creado por la palabra. Entonces, ¿cómo comenzó Génesis? Y Dios dijo, hágase. Entonces, veamos la expresión que hace el libro de los Hebreos. Vaya conmigo en el capítulo 11, hermanos. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. ¿Ya está ahí? Y vea lo que dice entonces el autor a los Hebreos para explicarnos más acerca de esta gracia en otra forma de expresar lo que es la palabra. Dice, por la fe entendemos, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el mundo, el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo se hizo? Entonces, hermanos, cuando Juan dice en nuestra traducción, Reina Valera, cuando dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, hermanos, es que en Cristo estamos completos, no nos falta pues nada. Es lo que dice el autor el apóstol Pablo a los filipenses: ocúpate más bien en tu salvación. Mantente ahí ocupado. Y a veces estamos ocupados. No tengo que comer. La renta, la luz, el teléfono, el gas. A ver. Primero ocúpate de esto. Porque Dios va a añadir lo que te hace falta. Pero ocupémonos en esto. Eso es gracia, hermanos. Dios nos ha dado, entiéndase otra vez, de su plenitud. ¿Qué le falta al Señor, hermanos? ¿Quién tomó de su plenitud? Los que creemos. Y es dado de esa plenitud, hermanos, es dada de esa plenitud. Ponga atención, hermano. De esa plenitud es dada un favor que no merecimos, un regalo. Miren, a veces, hace tiempo, yo me acuerdo de una persona, ¿no? Una persona allí afuera de mi trabajo, le dio algo a su sobrino o algo, ahí estaban. Dice, toma, te voy a regalar esto, ya es tuyo, o su hijo, no sé qué era esto. Y a quien se lo regaló dice, no, ¿cómo me lo vas a regalar? Es que era un coche. Y dice, ¿cómo me lo vas a hacer? Sí, lo trajimos a pulir, a arreglar y todo, porque te lo voy a obsequiar. ¿De veras? Y se puso hasta a llorar así, bien emocionado. ¿Sí o no? Y el coche no lo entregó pues abollado ni nada, sino bien terminado. ¿Sí entiende? Entonces, yo sé que es un ejemplo muy... No tengo otro por ahora, pero imagínense a Dios, hermanos, cuando nos regala nuestra salvación. No está abollada, no le falta nada a nuestra salvación. ¿A dónde puede ir en ese vehículo? Y imagínense que le regalaron el vehículo con el tanque lleno, pues, y no se le acaba la gasolina. ¿O sí se le acaba? ¿Se acuerda de la mujer con que fue Elías? Y el aceite no faltó. Porque implica la fe, la confianza. Eso es gracia, hermanos. Pero a veces, ¿cómo lo distorsionamos? Oramos a un supuesto Dios, no al Dios de la Biblia, un supuesto Dios, y pedimos caprichos, pedimos cosas que están fuera de la naturaleza divina.
Cuando recibimos esa gracia de Dios, la salvación, pues obvio, dice, leímos la semana pasada a Bartimeo. ¿Qué hizo Bartimeo? Le siguió, se quedó y fue formado en esa salvación. Fue formado, no se quedó ahí, soy salvo y ya. No, por causa de la salvación, de ese favor inmerecido que recibe Bartimeo, sería una ingratitud no seguir a Jesús. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Solo fueron sanados y muchos se van con su coche sin gasolina. Sin gasolina. Tienes tu coche, pero uno dice, no, es que me falta, Señor. Me falta para predicar el evangelio. ¿Sí oye, verdad? ¿Sí oye? Se vino el agua, hermano. ¿Sí oye, verdad? Si no le puedes subir, hijo, poquito, si no oyen, le puedes subir, mira. Yo puedo voltear la bocina. Pero bien, hermanos, ¿qué más tiene que ver con esta salvación? ¿Qué más tiene que ver? Al decir que la palabra, hermanos, la palabra, así, y lo puedes subir, la puedes subir ya. Al decir que la palabra ya existía, se está refiriendo a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí, hermanos? Él es quien nos abrió la puerta, dice Juan capítulo 10, que eres la puerta de las ovejas, ¿verdad que sí? Y dice todo aquel que por mí entrare. Colóquele ahora, hermanos, o coloquemos ahora, no tanto, hijo, para que no se... Coloque ahora, hermano, el pasaje de el Salmo 23, usted colóquelo. Cuando entramos por Jesús, ¿qué encontramos? ¿Pastos? ¿Sí? ¿Sí escucha o no? Los veo así, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el hermano? Pero ok, hermanos. Si usted y yo dice, hermano, yo vivo esta gracia de verdad, yo he nacido de nuevo, yo amo a Dios, yo todos los días palpo la palabra de Dios, yo entro a su presencia, quiero darle un ejemplo, ¿va? Acerca de todo esto quiero darle un ejemplo. Recuerde que el tema es el reino de Dios y la gracia. La siguiente semana, Dios mediante, voy a tomar un tema específico que tiene que ver con la gracia, para que usted y yo, hermanos, tengamos un entendimiento un poquito más amplio. Miren, le voy a decir el otro término que viene en latín, para poder pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí me escuchan, verdad? El término en latín, hermanos, que se entendía también como gracia, es una similitud, un símil. La palabra era magnánimo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos visto las películas que tienen que ver con el Coliseo Romano, en los tiempos de Roma, cuando llevaban a los esclavos al Coliseo Romano. ¿Sí se acuerdan? En el Coliseo Romano, hermanos, llevaban a los gladiadores a pelear. Pero el punto es el gladiador, hermanos. El gladiador no dejaba de ser un esclavo y solo vivía para pelear. Entonces, el gladiador, hermanos, como tal, no vivía de una forma desahogada o en cierta libertad económica y esas, no, era un esclavo. Y sabía que de un día para otro, hermanos, o de una batalla a otra, dependía su vida. Entonces, cuando este gladiador, hermanos, vencía en una batalla y al populacho, pues, le parecía bien lo que hizo el gladiador, empezaban a hacer así, ¿sí o no? ¿Y qué decía el emperador, que era un tipo de un dios para los romanos? ¿Sí? ¿Qué decían? Démosle la libertad. ¿Sí? Entonces el populacho gritaba al emperador en turno, que era magnánimo. Su libertad era dada sin que le costara nada, pero salía de esa esclavitud, de esa forma de vida. ¿Sí entiendes esa otra expresión? Entonces, ¿qué hace Cristo con nosotros? Solo es una similitud, hermanos. Porque en los tiempos de Roma el poderoso era ¿quién? El César en turno. El que tenía el poder para liberar solamente era el César en turno. Por eso se emplean estas palabras.
Pero ¿hay otro superior a Dios, hermanos? Él es el único que podía liberarnos de la vida de opresión, de la forma de vida que no creo que un gladiador se gozara de todo eso. Entonces, esa es otra expresión. Pero bien, hermanos, si nosotros nos centramos en nuestra tarea, por ejemplo, en nuestro trabajo, al decir, hermano, es que yo entiendo la gracia de este modo o del otro modo, ok, la palabra que usted ahora tiene en su mano, la Biblia, la palabra que usted tiene en su mano, sí, es una gracia dada por Dios. Es una gracia dada por Dios. Así como todos hemos tomado de la plenitud de Dios y estamos completos, y alguien puede decir, hermano, yo estoy completo en Jesús. ¿Sabe? Sí tengo batallas, pero he aprendido a pelear mis batallas. ¿Sabe, hermano? Tengo una comunión con Dios. Gloria a Dios. Está muy bien. Ahora sigue la siguiente parte. Si usted dice que está en esa posición, pues gloria a Dios. Yo no. De verdad me falta un montón para todo eso. Pero quiero perseverar hasta el fin, ¿no? Según dice el apóstol Pablo, quiero concluir mi carrera. Sí, haciéndolo bien desde un principio y continuando así. El cristiano a veces olvida, hermanos, que todo lo que hemos recibido es por gracia, aunque muchos dicen que el venir a la iglesia tiene un costo y todo lo demás, es una distorsión también. Es una mente y un corazón no renovado. Es una mente distorsionada en la fe y en la gracia de Dios. Porque muchos, como el apóstol Pablo, hermanos, al anunciar la palabra, ahorita le doy los 2 ejemplos, o los 3, el apóstol Pablo entendió la gracia que Dios le había concedido para enseñar, para predicar la palabra. Él lo entendió, hermanos, y el apóstol Pablo nunca diluyó su mensaje, no lo diluyó. Y bien nos podemos colocar en la posición del apóstol Pablo o de otro personaje bíblico. Bueno, no distorsione la palabra, no minimice, hermanos, o diluya esta palabra, porque a veces nosotros, como a las personas que les compartimos no les gusta el mensaje y queremos, ¿qué queremos hacer? Congraciarnos con ellos y no con Dios. Y entiéndase la palabra congraciar. Ahora, vayamos a otro pasaje, hermanos, y veamos estos ejemplos. Está en el pasaje en el libro de Ezequiel. Usted lo conoce. Y el capítulo es el 37. ¿Verdad que sí lo conoce, hermano? Y ahí es donde todos entramos, hermanos. Miren, hermanos, yo no sé dónde esté usted ubicado en su tiempo con el Señor. Me refiero a tiempo en cuanto a madurez. Si sea un niño espiritual y desea la leche espiritual, gloria a Dios. Si ya he entendido que la salvación que hoy Dios nos ha otorgado por medio de Jesús es una gracia, no lo sé. Por eso le estoy hablando del reino de Dios. Hay muchas expresiones de gracia, ¿sí? Pero en este sí me quiero centrar para poder concluir. Si usted dice, hermano, todo eso ya lo he pasado, está bien, yo soy salvo, yo tengo comunión con Dios, gloria a Dios, pero falta algo interesante, hermanos, que tiene que ver con madurez espiritual, que tiene que ver con proclamar el evangelio y con nuestra tarea que todos tenemos, que muchas veces dejamos de hacer. Y ese es el punto, ¿no? Aquí me vuelvo al punto donde partimos en el libro de Lucas. Los discípulos alababan a Dios y se gozaban y decían, Hosana el rey que viene, ¿se acuerdan? ¡Wow! Pero el fariseo, que su labor era predicar, cállate. Y ellos tenían, dice el apóstol Pablo en Romanos, ellos tenían la ley, decían, wow, cumplimos con la ley y todo lo demás. Muchas veces el cristiano se ha hecho así, se ha olvidado de lo primordial, de lo esencial, de lo básico. Y dice que él vive por gracia, que él está dentro de la salvación, que él tiene la salvación. Y hermano, es que yo los evangelios los conozco y todo lo demás, y lo he escuchado muchas veces. Y es donde empieza a haber como no una confusión, sino una lucha, porque esa gracia no se vive como tal.
Y este pasaje, hermanos, ilustra muy bien a todos los apóstoles. Este pasaje ilustra muy bien a todos aquellos que son llamados por gracia de Dios a dar de gracia lo que se recibió de gracia. Esto es algo, hermanos, que está en todo cristiano, que es motivado por Dios al recibir el Espíritu Santo. Esa semilla, al ser recibida de parte de Dios, ¿sí? Por medio de Jesús, recibimos la semilla. Esa semilla contiene muchas características. Una de ellas es predicar el Evangelio, porque se recibió por gracia, ¿sí? Y cuando llegamos a la iglesia, entonces, hermanos, se entiende que la iglesia ocupa, ¿qué ocupa? Manutención. La estructura donde estamos ocupa, no nosotros. Y si hablamos a veces de diezmos y ofrendas es porque también son bíblicas, pero bueno, empieza una distorsión tremenda y debaten el diezmo y bla, bla. Hace tiempo les dije, ¿por qué no debaten el perdón? Yo no he escuchado a alguien que debate el perdón. Ese sí no lo debaten. Pero ¿qué tal el diezmo? Así a veces está nuestra mente de corrompida, porque no entendemos la gracia. Bueno, Dios le habla a Ezequiel y le dice en el capítulo 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y aquí está la primera expresión, me llevó en el espíritu, porque somos hombres espirituales. Y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Cuando usted sale, ¿qué ve? Todos aquellos que decimos que estamos en la gracia, que hemos entrado al reino de Dios, que usted, hermano, dice, no, yo soy cristiano y yo cierro mi puerta y estudio la Biblia, y usted cierra su puerta y ve, puede ver espiritual. ¿Qué ve? ¿Cómo ve? ¿Qué es lo que ve en su alrededor? Entonces vea lo que dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, ¿qué decimos? No lo sé. No lo sé. Y ahí es donde entra todo el mensaje, que es ¿verdad? Fe. Confío que por tu favor, que has dado al mundo, tu favor inmerecido, puede que vivan. Pero es donde Dios también imposibilita a todo cristiano que se cree bien salsa, para que me entienda. A todo aquel que dice que es cristiano, ve. El cristiano genuino ve. El cristiano genuino predica la palabra porque ve. El ciego que ahora ve, hermanos, el ciego que ahora ve, quiere que todos recobren la vista. ¿O es egoísta? El cojo que ahora, hermanos, corre, salta, quiere que los demás corran. Lo que pasó en su matrimonio no quiere que le pasen a todos los demás. No quiere que ese muerto que un día usted dice, yo estaba muerto pero ahora vivo, no quiere que los demás vivan. Eso es gracia pura, hermanos. Eso es lo que hizo Jesús. Pero ahora ve este concepto, esta parte de Ezequiel. Bueno, y me dijo entonces, profetiza. La palabra profetizar da la idea, hermanos, de predicar, de hablar el evangelio. ¿De quién le va a hablar entonces usted? Según Juan 1 en la otra versión, de la palabra. Palabra, 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 palabra y más palabra. La palabra de Dios. Pero otra vez, vuelvo al punto de partida de siempre. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? ¿Sabe por qué muchos cristianos no ven nada? Pero dicen que están en la gracia y que tienen... ¿Por qué no ven? Y Jeremías lloraba por eso, hermanos. Le dolía en lo profundo de su ser. Sin embargo, a esos huesos tremendos que les predicaba, ¿qué le pasaban? Ven por acá, cállate. Y órale al cepo. Porque claro que el mensaje causa dolor. El apóstol Jesús le dice a Ananías acerca del apóstol Pablo, tráeme a este para que vea cuán necesario es sufrir o padecer por. Y si no padecemos como cristianos, hermanos, como dice la alabanza, y yo lo creo, vivo por ti. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice la alabanza? Es verdad, ¿qué dice? Que por la oración el muerto vivirá. O solamente usted. Eso sería egoísta, hermanos. De que digo, ahora veo
Y era lo que profesaba el supuesto judío. Él tenía la fe, el evangelio, y eran celosos en el sentido malo, y parecía que nadie más podía entrar a esta gracia, y cerraron la puerta por sus conductas, su forma, y tenían celos de Jesús. Dice, que se callen las piedras. ¿Cómo me voy a callar? Dice el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Entonces sigamos aquí, hermanos. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, verso 5: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre ellos, y haré subir sobre ellos carne, y les cubriré de piel, y pondré en ellos espíritu, y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Dice, entonces dice Ezequiel, obedecí pues conforme me fue mandado, y hubo ruido mientras yo hablaba, y he aquí que el temblor y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos. ¿Vio lo que causa la palabra, hermanos? Y así es el proceso de salvación. Este es un proceso de salvación. Por eso, ¿qué dijo Ezequiel? Leemos este pasaje 5 o 10 minutos y creemos que esto se hace ya. ¿Sabe que muchos tardan en nacer? Es un proceso de nacimiento que tardan, como dice Jesús a Nicodemo, es un proceso. Por eso es necesario hablar la palabra, enseñar la palabra, testificar la palabra. ¿Cuál? Los evangelios y todo en general. ¿Sí? Enseñar. Porque Mateo 1, hermanos, vamos a Mateo y ahorita regresamos. Vea Mateo. Mateo capítulo 10, verso 1. Vea lo que dice. Mateo 10, entonces, llamando a sus 12, entiéndase que usted fue llamado, que ustedes los que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Note esto. Pero no es como muchos dicen, hermanos, que va sobre la calle echando demonios y haciendo, y pásenle para acá y voy a echar demonios, oro por ellos, se tiran, se vomitan. No, a ver, deténgase. A eso no se refiere. Colóquele el texto de Ezequiel. Coloque el texto de Ezequiel, hermanos, primero. Antes, la palabra, según la hermenéutica, la palabra responde por sí sola, ¿verdad que sí? Un texto responde a otro. Entonces, imagínense, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra y somos impacientes. Imagínense que cuando enseñamos la palabra somos impacientes. Tenemos que esperar en este mensaje de salvación a que Dios, hermanos, derrame de esa gracia salvadora y que suceda. ¿Sabe qué nos ha pasado? Que a veces somos egoístas, no comprendemos, y hay personas que tardan mucho en nacer de nuevo, ¿no? Tardan mucho en nacer y les dejamos de enseñar el mensaje, nos desesperamos, dejamos de anunciarlo, y se nos olvida cómo fuimos rescatados por Dios, por gracia. Se nos olvida quién nos anunció el mensaje de salvación a nosotros, o el mensaje de Jesús. Y bueno, ahí cabemos todos, no, sí, yo soy ese, pastor, a mí nadie me quería, y no, vamos otra vez a aquel extremo, no. Entonces nuestro Señor Jesucristo, vea lo que le dice, vea, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo, por el camino de gentiles no vayas, sin ciudades samaritanos. Y yendo 7, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad los muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. ¿Qué hizo el Ezequiel, hermanos? El pastor Ezequiel dio de gracia. ¿Y notó el pasaje? ¿Dónde lo iba a anunciar? ¿Ve el valle que está allá afuera? No deje de anunciarlo. ¿Cómo, hermanos? Vea. El Señor no dice que tienes que tener un coche último modelo. No. Solo ve y anúncialo y Él va a proveer. Esto es la gracia. Pero ¿de verdad lo queremos hacer? Ni plata, ni cobre en tus cintos. La idea es de que muchos dicen, no, es que no puedo anunciar el evangelio y excusa. Pero regularmente decimos que estamos en esta gracia. El apóstol Pablo, vea cómo lo ilustró esta gracia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y le leo la otra versión.
El apóstol Pablo dice, Reina Valera, hermanos, dice 1:1, veamos la encomienda de Dios al apóstol Pablo, ¿sí? ¿A qué fue enviado? ¿Sí? Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, que fue declarado Hijo, verso 4, de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué recibió Ezequiel, hermanos? Fue una gracia. Dice esta versión, recibimos el privilegio de Dios. El privilegio es la gracia. El privilegio de anunciar el evangelio. ¿Quién dice que no tiene gracia? Repito, estamos hablando del reino. Textos en general que tienen que ver con gracia, no creo que podamos estudiar uno por uno, son muchos. Pero esto es lo que a veces, hermanos, es lo que a veces no comprendemos. A veces decimos, ok, sí soy salvo, porque es por gracia, ok, si eres salvo, ¿qué onda con tu vida? ¿Cómo piensas? ¿Cómo estudias? ¿Qué pasa con nuestra vida? Y volvemos a los puntos que siempre se toman, no solo en esta iglesia, en otras más, ¿no? Que la iglesia no tiene crecimiento, que esto. A ver, hermanos, piense, es por gracia. Incluso la iglesia creció porque Dios así lo quiso. Dios preparó a otros para que llegaran. Pero si no tengo comunión con Dios, desprecio la presencia de Dios y todo lo demás, ¿cómo queremos vernos muchos? Entonces nos anima el que seamos 100, 200 y distorsionamos todo el mensaje de la gracia, lo distorsionamos. Y lejos de distorsionar, ¿qué onda con la gracia que yo recibí? ¿Qué pasa con lo que Dios me ha dado a mí de forma individual? Lo que yo estudio de forma personal. Es que si el pastor no predica, entonces tampoco yo. Si él no anuncia el evangelio, pues le corresponde a él o le corresponde a fulano. Y empezamos a excusarnos y a echar culpa. Entonces, ¿de qué gracia hablamos? ¿Cuál es la gracia? Entonces, si Mateo dice que si de gracia recibimos, demos de gracia. Y Pablo dice entonces, todos somos enviados, ¿sí? A hacer ¿qué? Discípulos. Eso fue la enseñanza de Jesús. ¿Y Pablo cómo lo ejecutó, hermanos? El apóstol Pablo anunciando. Y déjenme termino así, hermanos, nomás para seguir aquí. ¿Por qué debemos de nutrirnos con la palabra de verdad? ¿Por qué debemos de nutrirnos de la palabra de Dios, de los evangelios? Pues en primera instancia para que usted no distorsione la gracia, para que yo no la distorsione. Porque el mensaje de gracia que tiene que ver con Dios, le repito, es muy amplio. Y nos gusta, ¿no? Ver las riquezas de Dios. Regularmente se inclina a las riquezas monetarias, económicas o que tienen que ver con este mundo. El apóstol Pablo dice que las riquezas de él son su benignidad, su paciencia. ¿Verdad que sí? Eso leímos hoy. Pero ¿por qué debe ser palabra? Ezequiel dice, ¿sí?, que Dios le dijo, háblales, profetízales. La idea es, enséñale la palabra, háblale la palabra, solo mi palabra, únicamente mi palabra, y obviamente que sea discernida por el Espíritu Santo. En otras palabras dice que me tomó el Espíritu, habla de algo espiritual. Entonces, imagínense que usted entonces tiene un esqueleto como tal, ¿va? Un esqueleto como tal. ¿Saben qué hacen muchos con esos esqueletos? Pues lo maquillan, le pintan, lo visten, le ponen una corbata. Dice, estoy predicando el evangelio. ¿Eso dice Ezequiel? Pero al diluir el mensaje, hermanos, maquillamos un esqueleto. Si diluimos el mensaje, hermanos, solo vamos a maquillar a las personas. No van a recobrar, ¿qué dice? Tendones, ni piel, ni vendrá el Espíritu. Porque a veces, otra vez vuelvo al punto, maquillamos la gracia, maquillamos el mensaje, tratamos de congraciarnos, no anunciamos el evangelio prontamente y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con ellos?
dice el apóstol Pablo, hermanos. Porque sería ridículo vestir a un esqueleto. ¿Sería ridículo, sí o no? Sí, dice el apóstol Pablo así: cada día he sido escarnecido. Por causa del evangelio sufro afrenta, hambres, cárceles. El apóstol Pablo. Otro ejemplo, Jeremías también dice que ha sido escarnecido por el evangelio. Dice ahora Jeremías: cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción. Eso era lo que predicaba Jeremías. Y el apóstol Pablo, lo propio. Le doy otro ejemplo de Ezequiel. Ese es más duro el libro. Pero si Jeremías dice que daba gritos, que vendría violencia, ¿sabe quién creía el mensaje? Por gracia. Porque esa gracia la rechazamos. ¿Queremos cuál? El evangelio que me gusta. El Señor le dijo a Ezequiel: así no van a vivir, así no pueden vivir. De esa manera no van a recobrar su piel, ni sus tendones. No pueden recibir el Espíritu porque lo estás maquillando. Porque los muertos espirituales rechazan la gracia de Dios. Y el cristiano genuino a veces no quiere sufrir por el evangelio. Los muertos espirituales rechazan el evangelio y no les gusta escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios evidencia el pecado, porque el mundo ama más las tinieblas que la luz, porque aquel que hace lo malo aborrece la luz, porque sus obras son malas y no les gusta que sus obras sean reprendidas. Y Jesús dijo: y no quieren venir a mí para que tengan vida. Ve por qué el mensaje tiene que ser, y es por gracia, porque es lo que estudiamos. Pero hermanos, tenemos que ser buenos discípulos todos. Si ha recibido el mensaje, si tiene un tiempo en la Biblia, un tiempo en Cristo, si pensamos: no, pues es que pues de verdad soy cristiano, he acumulado años en Cristo y todo lo demás, pues no se deje de predicar el evangelio. Gástese y lleve el evangelio a sus familiares, a sus vecinos. Gástese más, o gastémonos más. No deje de interceder por los que le rodean. Y luego de que interceda, predíqueles. Y se hace de esta forma. Y termino en esta parte. ¿Se acuerda de ese encamillado que abrieron la parte de arriba y lo metieron a Jesús? Jesús dijo: oh, la fe no de ellos. Confiaban en el mensaje, hermanos. ¿Por quién está orando hoy? ¿A quién le va a predicar mañana? ¿A quién le va a anunciar el evangelio pasado mañana? ¿Ya lo tiene anotado en sus notas? ¿Ya lo puso ahí en su celular? Voy a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Cuántos están en su oración diaria, hermanos? ¿Ha sido estorbo para otro en el evangelio? Por causa de nuestra conducta. ¿Cómo pensamos de este mensaje de gracia, hermanos? Vamos a orar, mire, para acabar a tiempo. Padre, en nombre de Jesús.